En el día de hoy, mi enseñanza está basada en el capítulo 16 de Éxodo. Capítulo 16 de Éxodo. Son 36 versículos, no vamos a leer el capítulo ahora, pero a medida de la enseñanza vamos a estar leyendo. Yo pregunto, ¿qué Dios es el Dios tuyo? ¿Qué Dios es el Dios nuestro? ¿Cuál es el Dios de su casa? ¿Cuál es el Dios de tu familia? Imaginémonos los 3 millones de personas que salieron de Egipto, el pueblo de Israel. Se cree que más o menos unos 3 millones fueron los que salieron de Egipto. Era todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y pregunto, ¿cómo hacemos para alimentar a 3 millones de personas en un desierto? Donde no hay tiendas, donde no hay agua, donde no hay supermercados. ¿Cómo hacemos? Alimentar 3 millones de personas en el desierto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque no es fácil. Es imposible, mejor. Es imposible que haya comida en un desierto para 3 millones de personas. Esto nos abre los ojos para que entendamos qué clase de Dios es el que nosotros tenemos. ¿Qué clase de Dios era el Dios de ese pueblo de Israel? Cuando el pueblo salió de Egipto, claro, salió con provisiones, porque la Biblia dice que el pueblo de Egipto dio muchos bienes al pueblo de Israel y casi los dejan en la ruina porque les daban de todo. La gente, las personas de Egipto les daban a los hijos de Israel de todo. Lleven comida, lleven ropa, lleven reses, todo esto lleven. Y dice la Biblia que prácticamente los estaban dejando sin nada a ellos porque Dios puso en el corazón, comencemos por eso, Dios puso en el corazón de los egipcios que dieran muchas provisiones al pueblo de Israel. Claro, por más que llevaran provisiones, no les iba a durar todo el tiempo. Les duró poco porque eran casi 3 millones de personas. Entonces, no, para pensar en 40 años alimentándose es imposible. Y es ahí cuando el pueblo comienza a depender directamente de su Dios. Directamente de su Dios. Claro, el pueblo de Israel tenía claro quién era su Dios. Ellos sabían que era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. 400 años duraron ellos en Egipto. Y las cosas fueron cambiando. Al principio, los faraones que conocieron a José, pues muy excelente. Pero ya cuando estos murieron, y murió José también, y Jacob, y todos los patriarcas murieron, entonces ellos no conocían, los faraones, a José, a ninguno de ellos, y ya las cosas cambiaron. Entonces ya los hebreos se convirtieron
fue en unos esclavos de los egipcios. Esclavos. Los esclavizaron casi por 400 años. Hasta que Dios escuchó la voz del pueblo de Israel, escuchó sus quejas, escuchó su clamor para que su Dios hiciera algo por ellos y no los dejara más en esclavitud. Ahí comenzaron a ver, claro, ellos habían sido enseñados. Eso ha tenido el pueblo judío, que pueden estar donde estén, en el país que estén, en el país ateo, en donde estén, pero la enseñanza de ellos siempre está constante, no falta enseñándole a los hijos, haciendo caso a lo que Dios les dijo. Enséñale a tus hijos, enséñale cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés caminando, donde esté, enséñale a tus hijos. Ellos lo han hecho. Y por eso pueden pasar los años que sea y el pueblo judío sigue la dirección hacia su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos tenían claro su Dios, pero nunca habían visto maravillas. Nunca habían tenido en todos esos años un encuentro personal con el Dios de ellos. Sabían, lo adoraban, pero no habían visto milagros, prodigios de ninguna manera. Y es ahí cuando Dios sacó por mano de Moisés y Aarón al pueblo de Egipto. Dios lo que quería era manifestarse a ellos, llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, tierra que fluye leche y miel. Y Dios los sacó para llevarlos allí, a aquel lugar que les había prometido. Y es ahí, en el desierto, donde verdaderamente Dios comienza a manifestarse a su pueblo. El propósito de Dios es darse a conocer, que el pueblo supiera lo que Él es capaz de hacer, que el pueblo conociera sus milagros, sus prodigios, sus señales, y comienza abriéndoles en el mar camino para que su pueblo pasara. Hay tantos incrédulos, no creen que este suceso aconteció, porque pobrecitos no tienen la menor idea de quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tienen la menor idea. Piensan que esto es algo para Dios imposible. Imposible. No, eso no puede ser posible. Pero el Señor nos enseña en su palabra que para Dios todo es posible. Él es el todopoderoso. Él es el soberano. Él es el que tiene el control del mundo, de la humanidad. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Él está por encima de todo, su creación. Y Él quería darse a conocer a su pueblo. Y que el pueblo conociera al Dios de sus padres. Dios quería que su pueblo supiera que su Dios es un Dios de milagros, es un Dios de prodigios. A Él no le queda grande nada. Uno puede preguntarse, oiga,
¿cómo va a ser llevar 3 millones de personas a través del desierto? Se van a morir de hambre. Y se lo dijeron a Moisés y a Aarón, se lo dijeron. ¿A qué nos han traído aquí? A que nos muramos de hambre y de sed, se lo dijeron. Porque para ellos era imposible que hubiera comida en el desierto para todos ellos. Pero Dios quería enseñarles que su Dios era un Dios de milagros, de prodigios y de señales. Que el Dios de sus padres es el Dios todopoderoso. Pero hermanos, qué tristeza. Hace 8 días, el hermano Luis Ernesto nos estaba predicando. Y nos estaba hablando de la incredulidad de la gente. ¿Y qué fue lo que hizo que Moisés, el pastor de esos millones de personas, no entrara a la tierra prometida? La incredulidad, la desobediencia, la murmuración. Hermano, porque Dios nos tiene bien y estamos murmurando. Es que el gobierno no nos da, es que el gobierno es que... Porque, bueno, los que dependen de un hombre, está bien que lo diga, pero los hijos de Dios, los que nuestros ojos no están puestos en ningún personaje de este mundo, por famoso que sea, los que no tenemos nuestra confianza puesta en nadie más que en el Eterno, nosotros no tememos, hermano, porque que nos falte el alimento, que nos falte el techo, que nos falte el vestido, que nos falte la salud. Dios nos da la vida cada mañana, cada día. Dependemos de Él. Él es nuestro Dios. Él es tu Dios y mi Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios quería mostrarse al pueblo y hacerles entender a ellos que Él es un Dios de prodigios, de milagros y de señales. Que es capaz por su pueblo, por sus hijos, por su gente, por su iglesia, hacer cosas imposibles en la mente nuestra, pero que para Él todo es posible. Ahí estamos pasando una pandemia. Ya pasamos más de un año en esta situación. A ninguno nos ha hecho falta la comida. Cuando pensamos, ¿y ahora cómo será esto? ¿Qué irá a pasar? Se cerraron las empresas, los hermanos quedaron sin trabajo, bueno, cantidad de cosas. ¿Qué va a pasar? Hermanos, los que dependemos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sabemos que si Dios alimentó a su pueblo, 3 millones de personas en el desierto, hasta llevarlos a tierra prometida por 40 años, Él mismo es nuestro Dios, es tu Dios y mi Dios, y Él velará por nosotros, y Él cuidará por nosotros, y Él nos llevará a lugares maravillosos, y cumplirá su palabra en nosotros. Que si Él cuida de las aves, que si Él cuida de las bestias del campo, de los lirios, de las flores, ¿cuánto más nos enseñó el Señor Jesús? ¿Cuánto más a ustedes que son sus hijos? Pero el hermano Luis Ernesto nos estaba predicando de la incredulidad del pueblo. Y cómo provocaron en Moisés una reacción que no debió hacer, y fue lo que impidió que él, ese pastor que tanto sufrió, ese pastor que por 40 años tuvo que soportar tantos insultos y hasta lo iban a apedrear en cierta ocasión, pero no pudo entrar. No pudo entrar por la murmuración del pueblo. Entonces,
Dios se está manifestando a ellos. Se estaba manifestando. Y mire lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que ellos glorificaron a Dios. La Biblia no dice que ellos oraron a Dios. La Biblia no dice que ellos alabaron a Dios. No dice. Lo que dice es que murmuraban contra Dios. Hicieron todo lo contrario a lo que tenían que hacer. Comenzaron a exigir, comenzaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón, contra Dios. Vea el verso 2 y 3 del capítulo 16. Mire lo que está diciendo. Bueno, aquí en esta versión de pronto cambian algunas palabritas, pero es también Reina de Valera. Mire lo que dice. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Eso era lo que el pueblo decía. Eso era lo que el pueblo sentía. Ellos no estaban interesados en ver la gloria de Dios, en adorarle, glorificarlo, en orar para que Él enviara la bendición. No. Ellos estaban interesados era en murmurar y en exigir a Moisés y a Aarón. Y como dije antes, llegó el momento hasta que querían apedrearlos. De hecho que Dios no los iba a llevar al desierto para matarlos allá. De hecho que Dios no los sacó de Egipto para llevarlos al desierto que se murieran. De todos los que salieron de Egipto, todos murieron, pero no porque Dios no hubiera sido misericordioso con ellos, porque tuvieron agua, tuvieron pan, tuvieron sombra, tuvieron calor, tuvieron de todo, pero los fue matando su murmuración y su grosería, porque levantaban sus voces contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Y es ahí, cuando Dios ve todo esto, que comienza a darle instrucciones a Moisés. Verso 4 al 8. Del verso 4 al 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba. Importante esto, ¿no es cierto, hermanos? Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Dice el 5, el día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los saciará de pan. Pues ya los oyó murmurar contra Él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra Dios, contra el Señor.
Fíjense que Moisés y Aarón le dije, pero por favor, ¿por qué se estrellan contra nosotros? Ustedes no deben estrellarse contra nosotros, no deben de culparnos de toda esta situación. Ustedes no están en contra nuestra, ustedes si están en contra nuestra, están en contra del Eterno. Él los va a bendecir, Él nos va a dar comida, Él nos va a dar carne, nos va a dar pan, nos da agua. Pero hay que ver la gloria de Dios, pero ellos no entendían estas cosas. Y el pueblo comienza a ver la gloria de Dios. El verso 9 dice, luego se dirigió Moisés y a Aarón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerquen al Señor, pues las ha oído murmurar contra Él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se había presentado en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche, comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor tu Dios. Aleluya, qué bendición tan grande. Así sabrán que yo soy el Señor tu Dios. Qué bendición. ¿Cómo es que ese Dios que los sacó de Egipto los lleva a través del desierto? No para que se murieran. Todos ellos se murieron, excepto dos, que fue Josué y Caleb. Ellos entraron a la tierra prometida porque fueron personas que alabaron a Dios, que nunca protestaron, nunca murmuraron, nunca exigieron. Antes le decían al pueblo, tengan paciencia, el Dios de nosotros nos está ayudando, nos va a ayudar, nos va a dar la victoria, no tengan miedo. Y ellos dos entraron a la tierra prometida, del resto quedaron en el desierto por sus murmuraciones. Un comer era la medida equivalente a 2 litros, 2 litros y medio más o menos. Era una vasija y ellos recogían el maná y llenaban la vasija. Esta era la medida para cada persona. Según las personas que había, pues recogían la medida del maná, del pan. Entonces, inclusive, hermanos, en el arca, bueno, no sabemos dónde está el arca, no hay un lugar. Algunos dicen que la tienen, pero no es fijo. Y en el arca reposa la vasija de maná. Y no se pudrió. Y está como testimonio de lo que Dios hizo en el desierto con su pueblo. Está como testimonio de lo que Dios hizo en el desierto con su pueblo. Mire, de esto fue que Dios alimentó al pueblo en el desierto. Por eso el verso 32 y 33, vamos a mirar el verso 32 y 33, dice, esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés, tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para las generaciones futuras, para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Entonces dice, Moisés les dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros. Era la medida para cada persona, era la medida. Entonces, como testimonio del milagro que Dios había hecho en el desierto con su pueblo. Y además, allá en el capítulo 6 de Juan, ustedes saben que el Señor hizo el milagro de los panes y de los peces. Y todos comieron, todas las miles de personas que habían comieron.
Y se entusiasmó la gente. Querían hacer rey al Señor. Y él desapareció de allí. Y la gente lo buscaba. Y cuando lo encontraron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Dice, yo sé por qué me buscan. ¿Por qué me están buscando ustedes? ¿Cuál es el afán de encontrarme? Yo sé por qué me buscan. Porque les di de comer, porque les llené el estómago. Pero no me busquen por eso, no lo hagan por eso. Y ellos dijeron, bueno, porque el Señor les dijo que el Eterno les da el verdadero pan del cielo. Y dice, pero es que nuestros padres comieron el pan del cielo. Dios les dio en el desierto el pan del cielo y comieron y se alimentaron. Pero claro, ese pan ellos perecieron. Pero el Señor les dice, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Sí, a sus padres les dio pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y ellos dijeron, danos de ese pan, danos, queremos. Él le dijo, yo soy ese pan, yo soy el pan de vida, yo soy el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. El Señor recordó, la gente sí recordaba del milagro que Dios había hecho en el desierto con su pueblo. Entonces, antes era un dilema cuando alguien creía al Evangelio y aceptaba a Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque la gente, nuestros antepasados, tomaban, cuando una persona se entregaba al Señor de corazón, tomaban esto como una traición a la religión. Yo no cambio mi religión. La religión de mis padres yo no la cambio. La religión que me enseñó mi mamá no la voy a cambiar. La religión que me enseñó mi papá no la voy a cambiar. Y el que aceptaba el Evangelio, aceptaba al Dios eterno, entonces lo tenían como un traidor a su religión, porque ellos consideraban que era su verdadera religión. Porque nuestros antepasados no conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Escuchaban de Dios, el que habita en los cielos, pero tenían una cantidad de dioses falsos, de ídolos falsos, y adoraban cuanto ídolo se les presentaba, porque no tenían claro cuál era el verdadero Dios. Adoraban a cuánto, eso pregúntemelo a mí. Que yo, mi niñez, mi adolescencia, fue en los altares. Y era yo uno de los que iba y cogía los brazos, las piernas de los ídolos, la cabeza y los armaba y los echaba brillantico, les ponía perfume para que la gente besara sus pies, todo eso. Y yo me levanté en medio de este ambiente de ídolos falsos. Pero no conocía al eterno Dios. No conocía quién era el eterno. No sabía cuál era el verdadero Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque tenía tantos que se me confundían. Pero mire, hermanos, ellos, nuestros antepasados, no conocieron al verdadero Dios. Pero algo hizo Dios para darse a conocer. Primero, desde que se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos. Esto es muy largo, no voy a detenerme. Y comienza porque Dios quería manifestarse, hacer un pueblo especial, un pueblo grande, que por medio de ese pueblo darse a conocer al mundo.
Y así que Dios comienza una obra. Pero la gente, hermanos, los israelitas tenían claro su Dios, pero la humanidad, los gentiles no. Así es de que adoraban a cualquier Dios, a cualquier ídolo, a cualquier imagen. Lo adoraban. Pero Dios, queriendo salvarnos, el Padre eterno, el soberano, teniendo misericordia de nosotros, de los gentiles, de la humanidad, proveyó algo maravilloso. Fue a su propio Hijo. Preparó el camino para que los que no lo conocíamos, lo conociéramos. Ese camino se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, a través de Jesús es que nosotros vamos al Padre. A través del Señor Jesús, nuestro Salvador y Redentor, es que nosotros conocemos al Eterno, al verdadero Dios. Y el Señor Jesús lo dijo en Juan, el capítulo 17, los primeros 5 versículos. Mire lo que está diciendo aquí. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les ha dado. Y escuchen, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El Señor Jesús está enseñándolo. El Señor Jesús está en oración la noche que fue entregado en el huerto de Getsemaní. Y Él está diciendo: quiero que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Oh, gloria a Dios. Él nos enseñó cuál es el verdadero Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan también a Jesucristo, tu Hijo, al que tú has enviado. Y es a través del Señor Jesús que nosotros conocemos al Padre, quien es el Eterno. Y hemos llegado al conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si su Dios, el Dios que usted tiene, el Dios a quien usted adora, el Dios a quien usted glorifica, el Dios a quien usted alaba, no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, usted está equivocado. ¿Qué Dios está alabando? ¿Qué Dios es tu Dios? Porque, hermanos, si no es Él, no conocemos al verdadero Dios. Y el Señor dijo claramente: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si el Dios de nosotros no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estamos equivocados. Dioses hay muchos, y Pablo lo dijo. Dioses hay muchos, señores hay muchos. Pero hay un solo verdadero, este es el Eterno. Pablo dijo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Nosotros a veces nos calumnian diciendo: es que ellos creen en 2 dioses, ellos tienen 2 dioses. Yo por lo menos no tengo 2 dioses, uno solo, y ese es el Eterno. El Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob. El verdadero Dios y la vida eterna. Y Pablo dijo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Hoy tenemos el privilegio de conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pobrecitos aquellos cristianos que se angustian porque no gana el hombre o la mujer de su privilegio. ¿Qué irá a hacer de nosotros? ¿Qué irá a hacer? Se nos olvida que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Que todo está bajo control del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del Dios soberano, del Dios eterno, el que es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad, al que no ha cambiado, al que los años nunca le pasan, porque Él es el mismo desde la eternidad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios mismo abrió el camino para que nosotros lo conociéramos a Él, por medio de su Hijo Jesús. Por medio de su Hijo Jesús. Nos dice en Hebreos el capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días, diga bien, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Señor Jesús nos ha dado a conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Deje que el mundo tenga los que quiera. Muchos dioses, muchos señores, muchos ídolos falsos, muchos dioses falsos. Pero hermanos, los que tenemos el privilegio de tener al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él cuidará de nosotros como ha cuidado de su pueblo. Los israelitas no murieron de hambre en el desierto. No murieron de sed en el desierto. Todos los israelitas que murieron en el desierto fue por desobediencia, por murmuradores, por faltos de respeto a la dignidad del Eterno, por exigir, por no creer a la promesa de Dios. Dios les había dicho que los sacaría de Egipto a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Ellos no lo creyeron, no lo vieron así y murmuraron, como dijo el pobre Moisés y Aarón. Pero ¿por qué se estrellan contra nosotros? Ustedes murmuran contra nosotros, pero están murmurando contra Dios. Dios no nos va a dejar morir de hambre. Dios no nos va a dejar morir de sed. Mire que Él es poderoso y habría fuentes de agua. Una vez llegaron a un lugar donde había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. ¡Qué bendiciones! Ellos no murieron de sed, ellos no murieron de hambre porque tuvieron pan hasta que entraron a la tierra prometida, que ya se alimentaron allí porque había comida en abundancia en la tierra de Canaán. Ellos no murieron allí por necesidad, murieron por su terquedad, por su dureza de corazón, porque tentaron a Dios. Hace un tiempo
En Colombia eso sacaron ollas y le daban a esas ollas y todo eso, sabiendo que la Biblia dice que el que haga eso está declarando hambre y necesidad y pobreza. Nosotros lo tenemos todo. No somos ricos. No tenemos millones de dinero en los bancos. No tenemos fincas ganaderas. No tenemos minas. No, pero nunca nos ha faltado nada. Siempre el Señor ha tenido nuestro pan de cada día. Nos ha abierto el Señor la bendición, el alimento, de qué comer, qué beber, con qué vestirnos, un techo maravilloso donde vivimos. La salud nos la ha dado el Señor. Cuando estamos enfermos, Él nos sana. Cuando estamos necesitados, Él provee para nuestras necesidades. ¿Por qué poner los ojos en un hombre? Moisés lo dijo, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Qué podemos hacer? Ellos no son Dios, aunque Moisés hacía las veces de Dios con Aarón, pero no era Dios. No tenía la solución. Hoy les invito, mis amados hermanos y amigos, a dejar los dioses falsos. Oiga bien, a dejar los dioses falsos, a los ídolos mudos. Salmo 115, del verso 1 al 11, y terminamos con esta lectura. La gloria, Señor, no es para nosotros. No es para nosotros, sino para tu nombre. Por causa de tu amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Qué bendición, mis amados hermanos. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias por su palabra y porque Él es nuestro Dios. Y termino con algo importante. Si el Dios que usted tiene y confía no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está equivocado. Busque al verdadero Dios y la vida eterna, al que el Señor Jesús, su Hijo amado, nos dio a conocer. Dios los bendiga a todos.